Bienvenidos a Negociando en el 13, un programa de los trabajadores para los trabajadores y para todos los que están interesados en agrandar, ensanchar los espacios informativos y de difusión de este país, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hablar de temas laborales, aquí vamos a hablar de los temas sindicales, de los temas sociales, de los temas que constantemente están marginados por los medios dominantes, ¿no es cierto?, de comunicación, que pero son temas tan importantes para el país y para la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Este es un espacio que justamente es creado en conjunto con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Canal 13, ¿ya?, que pusieron a disposición de este proyecto mayor todas sus competencias, sus habilidades, su herramienta que diariamente utilizan, ¿no es cierto?, en su trabajo aquí en el canal. Durante estos días estuvimos hablando con varios entrevistados sobre algunos temas. Estuvimos hablando de movimiento estudiantil, movimiento social, ¿no es cierto?, lo que pasó en el 2011 en Chile. Estuvimos hablando del Estado, de la desigualdad, de la distribución de ingresos aquí en Chile. Estuvimos hablando de negociación colectiva, ¿no?, con Cristian Cuevas ayer. Bueno, hoy día nuevamente volvemos a los temas de negociación colectiva y sindicatos, porque tenemos el gran agrado de tener aquí con nosotros al Sindicato de Trabajadores Funerarios de Hogar de Cristo y específicamente a Jaime Gutiérrez, bienvenido, que es presidente, ¿no es cierto?, del sindicato. Don Jaime, un gusto tenerla aquí. Y bueno, la situación que Jaime nos contará es una situación bien complicada porque el sindicato ya lleva 20 días ya en huelga. Y vamos entonces a profundizar un poco qué está pasando ahí en esta situación. Entonces, Jaime, empezamos por ubicar un poco al conflicto, ubicar un poco los actores que están en juego, ¿no es cierto? El sindicato, ¿cuántos socios tiene? ¿Hace cuántos años existe? Etcétera. Bueno, primero que nada, buenas tardes. La verdad es que nuestro sindicato tiene como fecha de inicio en 1972, o sea, tiene 39 años de vida. Claramente, actualmente tiene 186 integrantes, socios. Nosotros en estos momentos nos vemos enfrentados en un conflicto de huelga legal, el cual se inició el 9 de diciembre, habiendo votado la huelga con un 86% aproximado a favor. Nos hemos visto enfrascados, digamos, en una negociación bastante rara, porque esta empresa claramente no ha querido negociar con los trabajadores, ha querido imponer su posición dentro de la mesa negociadora. Claramente ha faltado el respeto, digamos, a los trabajadores, puesto que a una propuesta que nosotros hemos hecho, ellos han replicado prácticamente con otra, pero imponiendo un contrato colectivo, o sea, no dando espacio ni siquiera a conversar sobre los puntos, por lo menos, más conflictivos que teníamos. Perfecto. Entonces, hablando justamente de la empresa, ¿cuál es la empresa con la cual están negociando? ¿Cómo se llama? Etcétera? Sí, la empresa se llama Funeraria del Hogar de Cristo y bueno, la empresa prácticamente es de la Fundación del Hogar de Cristo y está en comodato administrada por la empresa Los Parques S.A. Ah, okay. Entonces, ¿cómo externalizada la exactamente, función exactamente. Relativa a la funeraria? ¿Y cómo es una empresa igualmente exitosa? ¿Cómo es su salud financiera? No, es una empresa muy exitosa. Quiero recordarle que hace como 15 años, recordar que el padre Renato Poblete externaliza esta funeraria, puesto que la administraba la fundación. Pero claramente con el tiempo se dieron cuenta que era un negocio bastante rentable y al administrar esta empresa externos, digamos, tomaron el nombre, o sea, el nombre del Hogar de Cristo
y sobre todo la imagen del padre Hurtado, y hicieron negocios. Con el tiempo se fueron dando se dieron cuenta que era un negocio muy rentable. Perfecto, senti, è interessante io credo también conocer cuáles son las reivindicaciones que están, la demanda del sindicato actualmente. Claro, claramente nosotros tenemos socios, digamos, dentro del sindicato y de la negociación colectiva, que es transversal. Tenemos trabajadores que son vendedores, prácticamente, que son los que venden el servicio, y tenemos asistentes de servicio, que son los que hacen prácticamente el servicio funerario completo, desde llevar la urna al lugar de fallecimiento de las personas hasta llevarlo a su lugar de velación, y después posteriormente al cementerio. Y también tenemos personal administrativo dentro del sindicato. Por lo tanto es bastante transversal, cubrimos casi todas las áreas. Ok. ¿Y cuáles son las demandas de la negociación colectiva? Sí, claramente aquí nosotros estamos pidiendo que por lo menos se respete lo que teníamos en un contrato anterior, donde negociamos con más o menos 70 personas, y sin embargo de ese contrato quedan 53 personas. Yeah. Ellos pretenden congelarnos el contrato, o sea, respetar los derechos de esas 53 personas, pero dejar fuera a la mayoría, que son 186, o sea, dejan aproximadamente casi 130 trabajadores fuera, que no los quieren considerar. Al menos nosotros estamos pidiendo, todos esos trabajadores que quedan afuera, la mayoría son vendedores. Claramente ahí ellos ni siquiera quieren poner cláusulas de transparencia para el pago de sus remuneraciones. Porque me imagino que son remuneraciones variables. Por supuesto, son remuneraciones variables, las cuales obviamente están indicadas por un simulador que ni siquiera está escriturado, tampoco se establecen las metas, y nosotros queremos dejar todo eso establecido en el contrato colectivo para ellos. Okay. Sin embargo, ellos en principio tampoco se niegan, digamos, a establecer cláusulas de transparencia. Después nosotros estamos diciendo, hay trabajadores que tienen brechas, que son, por ejemplo, tienen trabajadores part-time y también trabajadores ayudantes de operaciones. Entonces, a estos trabajadores que hacen la misma actividad de los asistentes de servicio, como decía antes, se les paga 4 veces menos de lo que ganamos nosotros. O sea, están ingresando una precarización en el sistema, lo que pone en riesgo totalmente la estabilidad laboral de los trabajadores antiguos, y también explota de sobremanera a los trabajadores que le están pagando menos. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pedimos que se iguale a esos trabajadores, porque obviamente cumplen la misma función. También estamos pidiendo un reajuste a lo menos de un 4% en los sueldos fijos, digamos. Y también queremos prácticamente que sean universales a lo menos dos beneficios para los ¿cómo se llama?, los vendedores, que ellos no quieren considerar. Uno de esos beneficios son, por ejemplo, locomoción, que queremos que sea universal para todos, ya que los 53 que están en el contrato anterior lo tienen y ellos van a ser respetados. Pero queremos que sea universal para todos. También estamos pidiendo un bono de escolaridad que se da al año, que también creemos que también puede ser alcanzado por esos trabajadores. Muchas gracias. Mira, entonces lo que estáis contando me parece devela una realidad bien interesante, ¿no es cierto? Sobre todo el tema que la cantidad de figuras, ¿no es cierto?, y de oficios que hay dentro de una funeraria. Esto es algo que es bueno conocerlo, porque hay trabajo, ¿no es cierto?, también en este momento, que el momento antes de ser enterrado, ¿no es cierto?, hay una cantidad enorme de oficios, de gente que está ahí trabajando, haciendo posible y más decente, sobre todo, ¿no es cierto?, la muerte de una persona, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, lo que noto es la política como
políticas de empresa, ¿no es cierto?, que son las de dividir, fragmentar entre trabajadores, ¿no es cierto? Usted me dice son 186, la empresa en total, ¿cuántos trabajadores tiene? 250 trabajadores aproximados. Entonces tienen una buena relación de fuerza, digamos, porque perfecto, más de la mitad de los trabajadores son sindicalizados. Ya, y entonces, frente a esta fragmentación interna, ¿no es cierto?, que la empresa ha ido impulsando, su fuerza, ¿cómo han ido desarrollándose las negociaciones? Es decir, cuéntame un poco el proceso de negociación colectiva, ¿cómo fue? Tú al comienzo dijiste que la empresa se ha negado fundamentalmente. Vamos un poco más al detalle. ¿Cuántas veces se encontraron, etcétera? Sí, claramente en esta negociación han dejado en evidencia en realidad las prácticas desleales dentro de la negociación, puesto que de un principio ellos han ido arrastrándonos hacia los plazos de votar la última oferta. Sin embargo, nosotros negociamos, al principio fue tanto que ellos nos invitaron a negociar, sin embargo se opusieron a que yo estuviera en la mesa de negociaciones por un tecnicismo, que yo estaba enfermo de un brazo y no me aceptaron en la mesa de negociaciones. Fue una maniobra tan desleal porque ni siquiera lo avisaron el día anterior y esa mesa de negociaciones se había instalado fuera de Santiago, en la ciudad de Padre Hurtado, o sea, la comuna de Padre Hurtado. Por lo tanto, desde ahí empiezan con una seguidilla de prácticas desleales con nosotros. Después hemos negociado 3 veces, pero prácticamente ellos no consideraban nuestras demandas. Aquí prácticamente no se movió nunca la aguja. Ellos no querían negociar prácticamente. Después hemos negociado a través de los buenos oficios de la Inspección del Trabajo, que ahí tampoco tenían muchas ganas de negociar. La verdad es que fueron rondas de negociaciones infructuosas prácticamente. Después hemos negociado con los buenos oficios y claramente ahí tampoco se llegó a ningún acuerdo. O sea, no estaban, la negociación como tal empezó hace poco a través de una intervención del director regional de la Dirección del Trabajo. Ahí recién se empezó a hablar de negociación, porque antes no había partido nunca. Ellos se negaban a conversar sobre los temas. Entonces, claramente acá, frente al director regional de la Dirección del Trabajo, obviamente hubo una apertura. Una apertura, pero que en el fondo, cuando llegamos a entrar al área, porque nunca habíamos entrado, a tocar los temas, ellos se pusieron en una posición intransigente. Y es más, no solamente intransigente, sino que en una actitud prepotente en la mesa de negociaciones. Tanto es así que nos hacen una contraoferta y nos dicen esto lo toman o lo dejan. Claramente es una falta de respeto a los trabajadores. Entonces se vieron fundamentalmente frente a la encrucijada de votar la última oferta o rechazarla, y ahora se encuentran en huelga. Cuéntame un poco cómo le está yendo esta huelga, que ya lleva 20 días, entonces me imagino el desgaste, ¿no es cierto?, anímico y no solo, ¿no?, también material, y también dime un poco si está sirviendo en algo para doblar un poco la mano ahí, desde la empresa. Sí, ciertamente nosotros creemos principalmente que trabajamos en una empresa bastante atípica. Ellos nos ponen, siempre nos dicen que estamos sobrevalorados en el mercado, en comparación al mercado, pero entendemos que esta empresa no tiene mercado, porque esta es la empresa que genera la mayor cantidad de ventas. Ellos prácticamente, las otras funerarias no son empresas, son prácticamente pymes. Por lo tanto, no nos pueden comparar con el mercado. Nosotros creemos que estamos en una empresa, sobre todo, que utiliza la figura del Santo Padre Alberto Hurtado, y la verdad es que hacen todo lo contrario de lo que encarnaba realmente el Padre Hurtado.
Nosotros en esta huelga hemos vivido momentos muy duros, sobre todo sintiendo que ellos tenían todo planificado para arrinconarnos hacia la huelga. Hemos pasado una Navidad en huelga que ha sido muy triste, con una insensibilidad tremenda, incluso del capellán de la Fundación del Hogar de Cristo y de todo el directorio prácticamente. Entonces los trabajadores parece que han creado más fuerza, o sea, ellos se han unido, el espíritu está bastante alto realmente. Llevamos 20 días, pero claramente entendemos que es una huelga dolorosa para todos los trabajadores. Y están con el ánimo de seguir. Sí, por supuesto. Los socios también están ahí detrás con ustedes de la directiva, ¿no es cierto? Por supuesto. Mira, la mención que hiciste, obviamente, del Padre Hurtado me parece crucial, porque aquí tenemos una empresa que se hace bonita, ¿no es cierto?, con el nombre de uno de los mayores inspiradores del sindicalismo chileno, ¿no es cierto? Alguien que, aquí me anoté la frase, alguien que decía que si el trabajador quiere tener participación, ¿no es cierto?, en la vida social, en la riqueza de un país, no tiene más que un camino, o sea, unirse a su compañero de trabajo. Entonces, esto que sería un himno, ¿no es cierto?, a la libertad sindical, aquí vemos que fundamentalmente está destruida este tipo de idea, ¿no es cierto? Entonces, quería llegar a otro punto más. Vista las dificultades que tuvieron en esta negociación colectiva, las dificultades actuales de la huelga, en tu opinión, si este marco legal que el Código del Trabajo les ofrece realmente sirve a algo a los trabajadores para hacer valer sus derechos o no. ¿Crees entonces que hay, al fondo, que hay negociación colectiva real en Chile? ¿Hay verdadero derecho a huelga en Chile o no? Mira, antes de contestarle esa pregunta, en realidad referirme al Padre Hurtado es muy maravilloso para mí, puesto que yo me crié prácticamente al alero del Padre Hurtado. Soy huérfano y me crié en el Hogar de Cristo. Cuando yo llegué al Hogar de Cristo, me recibió un amigo y compañero del Padre Hurtado que se llama Álvaro Lavín Echegoyen. El Padre Hurtado, el año 1947, en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, él funda la ASICH, Acción Sindical Chilena. O sea, demostrando toda la sensibilidad que tenía con los trabajadores chilenos. Sí. Entonces, claramente es un referente muy importante no solamente para mí, sino que para todos los trabajadores en la empresa. Lamentamos mucho que los valores que él encarna estén tan lejanos en la administración de esta empresa. Sí. Ciertamente me hacían la pregunta de que si es que realmente existe huelga, yo te diría que prácticamente nada. O sea, no estamos fortalecidos con la huelga. La verdad es que el hecho de que se pueda reemplazar, o sea, es como una risa para los trabajadores. Creemos que la legislación laboral en Chile en realidad es muy deficiente respecto a eso. No estamos de acuerdo con eso. Nosotros ahora hemos vivido en carne propia, digamos, esa legislación que prácticamente ahoga a los trabajadores. Si nosotros consideramos que del Código del Trabajo a lo menos un 10% favorece a los trabajadores y ese 10% más encima lo vulneran los empresarios. Creemos que estamos en mucha desventaja. No existe la huelga real para los trabajadores. Claro. Y esto entonces obviamente produce una realidad en la cual obviamente los trabajadores no pueden realmente apropiarse de la riqueza que ellos mismos producen, ¿no es cierto? Generando después una desigualdad gigantesca, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros en nuestra empresa claramente somos los que generamos realmente, digamos, el sustento de los sueldos que tienen estos empresarios,
por decirlo, inescrupuloso, porque claramente ellos sí ganan harto mucho más que nosotros, entonces no han estado regateando demasiado a los trabajadores en esta empresa. Perfecto. Don Jaime, muchas gracias por su presencia aquí con nosotros y esperamos poder hacer más cosas con ustedes para dar más fuerza, ¿no es cierto?, a esta lucha, a esta negociación, a esta huelga que los trabajadores de la Funeraria Hogar de Cristo están llevando adelante, y mi personal cariño y felicitación por su fuerza, su convicción y harto apoyo, ¿no es cierto? Ustedes podrán encontrar aquí, en este espacio, en Negociando en el 13, un constante punto en el cual construir redes, ¿ya?, encontrar apoyos, ¿ya?, junto con otros, ¿ya?, sindicatos, trabajadores, profesionales, porque aquí nos interesa eso, nos interesa crear y generar solidaridad y vínculo concreto para crear un proyecto mayor, para transformar este país. Bien. Ciertamente, Patricio, yo también te doy las gracias porque siento que espacios como estos son los que tienen que existir en el país. Creo que en la medida de que los trabajadores aprendan a unirse, creo que podemos llegar a conseguir muchas más cosas. La unión de los sindicatos, por ejemplo. Entonces, es una tarea importante y la verdad que la valorizo mucho. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos de Jaime Gutiérrez y nos veremos próximamente en otras transmisiones. Síganos apoyando y viendo, negociando en el 13. Hasta luego.